Israel anuncia un cambio de táctica a casi 3 meses de iniciada la guerra en Gaza. Las tropas comenzarán una fase de ataques más localizados en lo que se conoce como una operación de limpieza. Sin embargo, Israel asegura que la guerra continuará durante 2024. Japón activa una alerta de posible tsunami advirtiendo de olas de hasta 5 metros que podrían alcanzar las costas occidentales del país. El aviso llega este lunes tras un fuerte terremoto de magnitud 7,6 que azotó a la isla. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cumple un año en el poder y lo celebra destacando los logros conseguidos respecto de las mejoras en las tasas de desempleo, que cayeron un 7,5%, y la disminución de los precios de los alimentos. Analizamos su mandato en profundidad. Bienvenidos a este espacio informativo en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori y es un gusto estar con ustedes. Comenzamos este primer noticiero del año actualizando las más recientes informaciones sobre la guerra en Gaza. En las últimas 24 horas se reportaron disparos de artillería y ataques aéreos en las ciudades de Rafah y Han Yunis, en el sur del enclave, y al menos 24 personas perdieron la vida. En tanto, Israel anunció un cambio de táctica en donde retirarán fuerzas de algunas ciudades para pasar a una fase de limpieza más localizada, aunque se asegura que la guerra continuará durante 2024. En diferentes ciudades de Ucrania no fueron fuegos artificiales, sino alrededor de 90 cohetes y drones los que iluminaron el cielo al comenzar el año nuevo. Según las autoridades locales, las defensas aéreas destruyeron 87 de los 90 dispositivos lanzados sobre la ciudad occidental de Lviv, mientras que al menos 5 personas murieron durante un ataque en Odessa y en la provincia controlada por Rusia de Donetsk. El presidente Volodymyr Zelensky juró en su mensaje de Año Nuevo que Ucrania se vengaría. Las sirenas de alerta suenan cerca de la Catedral de Santa Sofía en Kiev, mientras varias personas se tomaban fotos antes de llegar a casa para celebrar el Año Nuevo, anticipando el toque de queda habitual de medianoche. No podemos celebrar, no podemos estar tan felices porque entendemos que muchos están muriendo por nuestra seguridad. Así que espero que algún día todos ellos regresen a sus familias y a sus ciudades natales. En la ciudad sureña de Odessa, la gente estaba celebrando cuando escucharon que drones rusos impactaron un edificio residencial, uno de varios ataques en ambos lados que marcaron la primera madrugada del Año Nuevo. En su discurso, el presidente Volodymyr Zelensky prometió una dura venganza, sin hacer referencia al éxito limitado de su contraofensiva, ni a las dificultades para mantener la ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea. Los ucranianos son más fuertes que cualquier trama o intento de disminuir la solidaridad global o socavar la coalición de nuestros aliados. Zelensky prometió que Ucrania utilizará aviones de combates F-16 este año y reiteró la promesa de impulsar la producción nacional de armamento, incluida la fabricación de al menos 1 millón de drones. El presidente ruso Vladimir Putin pronunció un discurso de Año Nuevo mucho más breve, elogiando a sus soldados, pero sin mencionar inicialmente a Ucrania o a la guerra. Sin embargo, más tarde Putin dijo que Rusia intensificará la ofensiva contra Ucrania tras el ataque contra Belgorod, considerado uno de los más mortíferos contra una ciudad rusa desde que comenzó la guerra. Japón activó este lunes una alerta de posible tsunami luego de que un terremoto de magnitud 7,6 azotara el país. Las autoridades advirtieron que olas de hasta 5 metros podrían llegar a las costas de todo el litoral occidental. Las advertencias se concentran en las prefecturas de Ishikawa, Niigata y Toyama, las primeras alertas importantes desde el terremoto y tsunami de marzo de 2011 que azotaron el noreste de Japón. Corea del Sur y Corea del Norte también emitieron alertas de tsunami para sus costas con olas de hasta 2 metros. El primer ministro de Japón realizó declaraciones respecto del procedimiento a seguir. Veamos. El gobierno estableció inmediatamente una oficina de respuesta a desastres tras el terremoto y di 3 instrucciones. La primera es transmitir con precisión información sobre tsunamis y evacuaciones al público. El segundo punto es entender la situación y la realidad del daño lo antes posible. El tercer punto es que el gobierno debe trabajar junto con los gobiernos locales y responder a los desastres de manera que ponga la vida humana primero.
Este lunes, la policía de Berlín informó que alrededor de 400 personas fueron detenidas en las celebraciones de Año Nuevo. La mayoría fue apresada por violaciones de la ley de explosivos. Recordemos que en la capital alemana se prohibió el uso de petardos. No obstante, hubo varios incidentes registrados. Nuestro corresponsal en Berlín, Thomas Sparrow, nos cuenta más detalles. Unas 390 detenciones, 54 policías heridos. Ese fue el balance que presentó la policía aquí en Berlín, la capital de Alemania, tras las celebraciones de Año Nuevo. Entre los disturbios que fueron mencionados se encuentran ataques contra policías y bomberos con fuegos artificiales, cócteles Molotov que fueron confiscados o incluso un grupo de unas 500 personas en Alexanderplatz, uno de los sitios más emblemáticos de la capital, que se estaban lanzando fuegos artificiales los unos a los otros o incluso contra policías. La policía aquí en Berlín estaba en alerta luego de que las celebraciones de Año Nuevo entre 2022 y 2023 terminaran en graves disturbios, y para ello, para evitar una repetición, había puesto en marcha una gran operación policial, una operación que fue descrita como una de las mayores de su tipo en décadas, precisamente para este último día del año. Unos 4.500 policías estaban en las calles de Berlín. Y precisamente por eso, a pesar de las detenciones y a pesar de los heridos, la policía en Berlín calificó su operación en el último día de 2023 como un éxito, pues pudo evitar mayores problemas y sobre todo pudo evitar una repetición de lo que ocurrió en años anteriores. El líder de izquierda brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo que el primer año de su tercer mandato como presidente de Brasil no podría ser mejor. La razón, según el mandatario, habría logrado todo lo propuesto: disminución del desempleo, una baja en los precios de los alimentos y un aumento de los salarios. En el siguiente reporte, Jorge Hurtado nos entrega un balance del primer año del mandatario en su retorno al poder, así como también los desafíos que ha debido enfrentar. Un año de cambios radicales en Brasil. Tras la toma de posesión de Luis Inácio Lula da Silva, miles de seguidores del presidente saliente Jair Bolsonaro tomaron por asalto las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema. Lula lideraría un país profundamente polarizado. Estas personas deben recibir un castigo ejemplar. Estas personas deben ser castigadas de tal manera que nadie se atreva nunca más, con la bandera nacional a la espalda o vistiendo la camiseta de fútbol de Brasil, a fingir ser nacionalista. Sin el encanto de los primeros meses y con un Congreso hostil, Lula consiguió relanzar programas sociales claves, respaldados por una economía en recuperación. El mandatario prometió devolver las riendas de la economía al Estado, lo que generó gran desconfianza en la comunidad empresarial. Pese a esto, Brasil crecería un 3% anual en 2023 y la inflación cayó para ubicarse dentro del objetivo del Banco Central. También, el nivel de desempleo es el más bajo desde 2015. Entre sus grandes desafíos estuvo la deforestación de la selva amazónica. Lula homologó 8 nuevas reservas indígenas, consideradas como baluartes contra el calentamiento global. La deforestación cayó un 22,3% entre agosto del 2022 y julio del 2023. En lo político emprendió decenas de viajes para devolver a Brasil al escenario internacional, aunque muchas de sus posturas causaran controversia, sobre todo en lo relacionado a Venezuela y las guerras en Gaza y Ucrania. El brasileño se ha mostrado en contra de un posible conflicto en América Latina, tras el aumento de tensiones entre Guyana y Venezuela por la región del Esequibo. Antes de terminar su primer año, logró la aprobación de una reforma tributaria reclamada desde hace 30 años y se prepara para un 2024 a la conquista de la política interna, de cara a las elecciones municipales de octubre. Y cerramos con una tradición solamente para valientes en Croacia. Decenas de nadadores, tanto locales como turistas, se lanzaron a las frías aguas en la playa de Slatina como parte de una tradición para dar la bienvenida al nuevo año. La mayoría de las personas usó trajes de baño con gorros de Papá Noel, como vemos ahora en las imágenes, mientras resistían los 15 grados de temperatura en el agua. De todas formas, y según lo que cuentan los espectadores, probablemente fueron ellos quienes más frío sintieron al presenciar la tradición desde Opatija a 9 grados centígrados.
Y con esta tradición cerramos este bloque informativo. Continúe con nosotras para más noticias en France 24.